seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Murió a los 90 años de edad. Fidel Castro Ruz nació en Cuba, Mayarí, Holguín, en 1926, procedente de una familia de campesinos acomodados. Fidel Castro estudió Derecho en la Universidad de La Habana, por la que se doctoró en 1950. Fidel Castro es una leyenda viva, demócrata, socialista, paladín. Castro fue un guardián implacable de la libertad de Cuba contra los dictadores. Al inicio fue un liberal influido por la religión protestante en su colegio religioso. Luego de devorar libros sobre marxismo, se hizo izquierdista, lo que lo llevó a volverse internacionalista y participar desde muy joven en actividades revolucionarias, como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo en 1947. El fracaso de la misma motivó su exilio en México. Vuelto a Cuba, militó en el Partido del Pueblo Cubano y pocos años después retomó su actividad revolucionaria, esta vez contra la férrea dictadura corrupta de Fulgencio Batista, instaurada en 1952, tras un golpe de Estado en que puso el país al servicio de su propio provecho, de las empresas extranjeras y de los intereses norteamericanos. La primera proeza heroicamente espartana de Fidel Castro fue el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba en 1953, pero fracasó, no pudo tomar el cuartel y esa acción tampoco provocó la esperada insurrección popular, pese al descalabro militar. Sin embargo, ese hecho le dio una victoria política, debido a que aquel acto dio a sus protagonistas una gran popularidad que se vio acrecentada durante el juicio subsiguiente, en el que Castro se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político que lo tituló "La historia me absolverá". Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, de los que solo cumplió 2 en la isla de Pinos, gracias a un indulto que lo puso en libertad en 1955. Se exilió de nuevo en México, desde donde preparó una segunda hazaña, habiendo aprendido que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en la ciudad. Esta vez organizó su guerrilla en el campo, en la zona más apartada y montañosa de Cuba, la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. Con un contingente de 82 hombres, denominado el Grupo 26 de Julio, al borde del yate Granma, Fidel Castro, el verdadero líder, héroe y espartano para muchos sinceros analistas, desembarcó audaz y clandestinamente en Cuba a finales de 1956, pero casi de inmediato tuvo enormes bajas. De los 82 guerrilleros que fueron aniquilados sin piedad por el dictador Batista, solo sobrevivieron 12. Fidel era tan optimista que preguntó a su hermano Raúl Castro: ¿cuántos hombres nos quedan? Raúl le responde: 12. Dijo seguro: entonces ya ganamos. Todos pensaron que Fidel estaba loco. Los líderes tienen siempre una visión de éxito, ven el futuro de triunfo sintiéndolo. En efecto, 2 años después, sus bases en el campo, en Sierra Maestra, eran lo suficientemente sólidas y sus efectivos guerrilleros lo bastante nutridos, y llevaron a cabo con éxito la ocupación de Santiago de Cuba en 1958. Desde allí, Fidel Castro lanzó la ofensiva que recorrió la isla de este a oeste, secundado por sus colaboradores, entre los que figuraban
Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl Castro y el argentino destinado a convertirse a uno de los grandes mitos revolucionarios del siglo XX, el Che Guevara. La situación social y política de aquellos años favoreció el triunfo del pueblo cubano, dirigido por el mítico Fidel Castro y otros cuadros legendarios como Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Pese a tener Cuba un crecimiento económico más alto de América Latina, la riqueza del país no llegaba a la mayor parte de la población, que padecía altísimas tasas de desempleo y subempleo, como en el Perú actual. La derecha cubana había condenado a la pobreza, la miseria y la opresión al pueblo cubano. Por otra parte, la corrupción y el servilismo a los intereses de los Estados Unidos había llegado a extremos insospechados bajo la despótica dictadura de Fulgencio Batista, quien se ganó el odio tanto de los campesinos como de gran parte de las clases medias y amplios sectores de la intelectualidad y del mundo universitario. El 1 de enero de 1959, el comandante revolucionario Camilo Cienfuegos entró triunfante en La Habana, un día después de que Fulgencio Batista firmase su dimisión y abandonase el país. La entrada del ejército guerrillero se producía mientras las fuerzas rebeldes acababan definitivamente con los últimos focos de resistencia. Al mismo tiempo, una columna insurgente, dirigida por Ernesto Che Guevara, convergió sobre la capital, recibiendo a su paso la rendición de centenares de oficiales del ejército de Batista y la aclamación del pueblo cubano. Fidel Castro fue elegido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en enero de 1959. Fidel no fue un fariseo demócrata o un falso demócrata como los políticos peruanos, ni un demagogo. Apenas tomó el poder, puso en marcha su práctica democrática en la agricultura, realizando proyectos democráticos como la reforma agraria, por la cual se repartían las tierras en forma justa entre los campesinos pobres y acabó con el abuso de los latifundistas extranjeros. La reforma agraria supuso la nacionalización de los inmensos latifundios que usurpaban tierra de los cubanos. En 1960 se nacionalizaron las centrales azucareras, las principales industrias, los bancos y las refinerías petrolíferas. Se lanzó asimismo una amplia campaña de alfabetización y se organizaron milicias populares en sustitución del viejo ejército profesional para evitar que retornen los dictadores que hicieron mucho daño a los cubanos. Bajo la dirección del sincero y auténtico demócrata Fidel Castro, Cuba ha obtenido importantes logros sociales, especialmente visibles en la erradicación del hambre y de la subalimentación, en la educación primaria y universitaria y en la salud de calidad, que son mejores que las clínicas privadas del Perú. Fidel Castro realizó el pensamiento de Mariátegui, de que no se puede democratizar la educación sin democratizar la economía, su reforma agraria y su reforma educativa al servicio del pueblo. Basta para aprobar su acto democrático. Por eso, Castro genera odio y envidia en los ricos corruptos, en la dictadura internacional de derecha disfrazada de democracia. Si viviera Mariátegui, diría: causa risa que la democracia farisea, es decir, los fariseos o falsos demócratas y dictadores de hoy, difamen a Fidel Castro, llamándolo dictador, cual marionetas de los Estados Unidos, que ha impuesto feroces dictadores como Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Uribe en Colombia, e invaden países asesinando a los pueblos y sembrando miserias en Latinoamérica, como ya lo anunciaba Bolívar. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra,
sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del